Marcos 2, del 18 al 22. Amén. Pues arranquemos entonces. Dice el 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí los profesores estrictos suelen ser propensos a culpar a todos los que no se ajustan plenamente a sus propios puntos de vista. Aquí, ¿cuántos tenemos nuestro propio punto de vista? Todos tenemos nuestro propio punto de vista y solemos apuntar el dedo a los demás si no se acoplan a mi manera, a mi estilo, a lo que yo quiero o a como yo pienso, y solemos pensar que los demás están equivocados y que aquí el único que está en lo correcto soy yo. Cristo mismo, Jesucristo, no se libró de estas preguntas, de estas acusaciones, de las calumnias, de los maltratos. Vimos todo lo que Él experimentó. Pero usted y yo como cristianos debemos estar dispuestos a aguantarlas, a soportarlas. Porque Jesucristo dijo: si a mí me hicieron esto, a ustedes también les harán varias cosas, así que prepárense. Así que, como a tener cuidado a veces de decir: esto no me lo merezco, yo soy un cristiano, no merezco ser tratado de esta manera. Pero debemos atender cada parte de nuestro deber en su debido tiempo, en orden. La gente va a hablar, la gente nos va a maltratar, a veces dentro de la iglesia, a veces fuera de la iglesia. Hice un ejercicio y no lo vamos a dialogar esta mañana, pero si comparamos las tres versiones, la de Marcos, la de Mateo, la de Lucas, hay unas diferencias y hay unas similitudes cuando hablan de este tema. Pero de cierta manera están preguntando: ¿por qué no ayunan Jesús y sus discípulos como los discípulos de Juan el Bautista y como los discípulos de los fariseos? Marcos no nos deja en claro quién es el que está preguntando, porque como dice allí el verso que leímos, el 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron, ¿quiénes? Aquí aparentemente, en acorde a Marcos, son tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos. Los otros pasajes como que nos dan a entender que quizás simplemente eran los escribas y fariseos. Potencialmente los que estuvieron ahí observando, criticando en el pasaje anterior en cuanto a la celebración de Leví cuando fue llamado y que Jesús estaba a la mesa comiendo con los pecadores. Quizás son los mismos. Pero estos discípulos de Juan no se habían convertido en discípulos de Jesús. Recordemos que algunos de los discípulos de Juan, ahora son discípulos de Jesús. Pero aquí los fariseos, tanto como los escribas, que algunos de los escribas son fariseos, tanto como los discípulos de Juan, eran bien conocidos por ayunar mínimo 2 veces a la semana. ¿Y tú cuántas veces ayunas? Como decirlo de esta manera: pues yo ayuno 2 veces a la semana. O sea que aquí yo soy el más espiritual porque ayuno 2 veces a la semana. Quizás usted me ha escuchado hablar del ayuno antes. En lo personal, yo no estoy en contra del ayuno. Ni Jesucristo ni Dios está en contra del ayuno. El ayuno tiene su lugar y tiene su propósito. Y vamos a hablar de esto. El domingo pasado también mencionamos Lucas 18, del 9 al 14, si usted quiere ir a buscarlo. Es más, búsquelo si me ayuda, por favor, ahí en Lucas 18, del 9 al 14. Porque los fariseos, aparte de ser bien conocidos por sus ayunos, se sabía que lo hacían mínimo 2 veces por semana. Y algunos teólogos creen específicamente los días que lo hacían. Pero si lo conectamos con el pasaje de Leví,
Quizás son los mismos que están observando que Jesús acaba de entrar en una fiesta con Leví y está con los publicanos, con los pecadores, con las rameras, con los que eran prostitutas, los peores de los peores, y Jesús se está ensuciando con ellos. Y ahora no es tan espiritual como nosotros, que ya entró el tiempo de ayuno, y ¿quién se cree? Ahora también no ayunando. No es tan espiritual como nosotros. Pero el pasaje de Lucas 18, del 9 al 14, Jesús a unos que confiaban en sí mismos, que se consideraban como, nos dice ese pasaje, si usted lo buscó, justos. ¿Y qué hacían estas personas? No solamente se consideraban justas, sino que ¿qué hacían? Menospreciaban a los demás. En otras palabras, nosotros aquí somos los que estamos en lo correcto. Ustedes están equivocados en el error y por lo consiguiente los vamos a maltratar y menospreciar. Porque aquí los que estamos bien somos nosotros. Pero a estos, a los que se consideraban justos, Jesús les dijo también una parábola, esta parábola. ¿Y qué les dice? 2 hombres subieron al templo, ¿a qué cosa? Pareciera ser que están haciendo lo mismo. Aparentemente, están en el templo. Son religiosos, diríamos. Uno, ¿qué era? Fariseo. Lo vamos a poner aquí a la izquierda. Y el otro era publicano, aquí a la derecha. El fariseo, puesto en pie, ¿con quién oraba? Pero el que no conoce podría decir, oh, mira qué bonito ora, qué elegante, qué profundo, dedicado a la oración. Excelente. Pero no está hablando realmente con Dios. Sus oraciones no están pasando, como se dice hoy en día, del techo. Porque simplemente caen a sus propios oídos y quiere que caigan a los oídos de los demás. ¿Y cómo oraba consigo mismo? De esta manera. Aunque menciona a Dios supuestamente. Dios, te doy gracias. Porque soy autojusto. O sea, porque no soy como quienes, como la chusma, como los otros hombres. O sea que Dios, gracias que yo no soy ladrón. Gracias que no soy injusto. Gracias que no soy adúltero. Ni aún como peor de los peores, esta chusma, publicano. O sea que me separo de él yo. ¿Y qué más dice? En otras palabras, Dios, te doy gracias que yo soy más espiritual. ¿Por qué? Porque ayuno 2 veces a la semana. Y para que me escuchen que soy espiritual, doy diezmos de todo lo que gano. Pero contrastado a humildemente, en agonía, en humildad. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esa era su oración. Pero ¿qué les dice Jesús? Os digo que señalando aquí a mi derecha al publicano, que dice, descendió a su casa, ¿cómo? Gracias, hermano. Justificado antes que el otro. Porque ¿cuál es la situación aquí? Cualquiera que se enaltece, ¿qué será? Humillado. Pero el que se humilla, ¿cómo será, hermanos? Enaltecido. Entonces, regresemos a nuestro pasaje. Tenía sentido para los discípulos de Juan el ayunar debido al ministerio, que su ministerio subrayaba ¿qué cosa? ¿A qué llamaba Juan el Bautista? Al arrepentimiento, al humillarse, al arrepentirse, a un corazón quebrantado. Entonces tiene sentido que los discípulos de Juan ayunaran porque se esperaba que viniera Salvador, Redentor que puede perdonar de pecados. Pero hagan obras dignas de arrepentimiento, muestren esto pero los fariseos, los escribas, sus discípulos ayunaban
para ser vistos, para ser reconocidos, con altivez, con arrogancia, exaltándose. Por lo consiguiente, por eso nos dice Marcos que tanto los discípulos de los fariseos como los discípulos de Juan, que ambos ayunaban, pero ahora, oye, aquí Jesús, tú, ¿y por qué tú y tus discípulos no lo hacen? Los fariseos lo hacían por gusto y el orgullo y de ser reconocidos, exaltándose ellos. Pero los de Juan era humillándose, esperando esta salvación. Pero Jesús y sus discípulos no tenían el mismo énfasis en ayunar. De la misma manera que los otros hombres supuestamente espirituales, entre comillas. Y nuevamente Dios no está en contra del ayuno. Él está a favor del ayuno, pero tiene su propósito. Es más, pudiéramos agarrar un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y no lo vamos a hacer por falta del tiempo. Pero por ejemplo, simplemente Nehemías 1:4. Él dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo, que de hecho el ayuno tiene que ir conectado con el duelo, el quebrantamiento. E hice duelo por algunos días y ayuné, y tiene que ir conectado con la oración, y oré delante del Dios de los cielos. Un ejemplo del Antiguo. Hay muchos en el Antiguo y en el Nuevo. Y pudiéramos hablar aquí de todas las clases de ayunos que existen. La de Daniel, y los motivos para orar, etc. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 13, en los versos 2 y 3, nos dice la Biblia, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Señor el que llama a los diferentes obras y ministerios, pero es a través del ayuno, la oración y aquí el discernimiento del Espíritu Santo, que es el que está haciendo esta obra. Y mientras ministras, mientras trabajas, mientras obras, no puedes estar sentado haciendo nada y diciendo el Señor me ha llamado a esto y lo otro si no estás activo. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, o sea que hay propósito, es cuando el Espíritu Santo dice, apártame a estos dos, porque tengo un llamado especial para ellos. ¿Sabías que el Señor tiene un llamado para nosotros? ¿Lo estamos descubriendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos ayunando? ¿O simplemente queremos demandar lo que nosotros queremos hacer? Si usted lee después el verso 3, del 13, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, esto ya después de que el Señor les dijo que hicieran, a quien apartaran, vuelven a orar, vuelven a ayunar y le imponen las manos a estos dos hombres, o sea, respaldándolos que la obra del ministerio, aunque es el Señor el que llama, se hace por medio de la iglesia y es la iglesia quien los envía a los diferentes lugares. Y aquí va a mandar a estos dos, les imponen las manos y los despiden. Pero si usted lee más adelante, ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? En Hechos 14:23, nos dice la Biblia, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y con ayunos, les encomendaron al Señor en quienes habían creído. Pero el ayunar tiene su tiempo, tiene su lugar en la vida del cristiano. Y escúcheme aquí, nuevamente no estoy hablando mal en contra del ayuno, pero el simplemente ayunar por ayunar para hacerte pasar hambres no es el propósito. El propósito es de que cuando tengas esa hambrita y la tripita te dice dame comida, que te puedas enfocar, decir, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en comer el alimento espiritual, en escuchar del Señor, en eliminar cualquier cosa que me esté eliminando, obedecerle en este aspecto. Pero aquí los supuestamente espirituales dicen, nosotros ayunamos, por lo consiguiente somos más espirituales que los demás. Y creían y decían, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, que no siguieron a Jesús, que ellos son mejores.
Porque dicen, tú Jesús y tú y tus discípulos no lo hacen. Por lo consiguiente, ustedes están fuera de lugar, están fuera de balance. Y ellos se creían que eran mejores y menospreciaban a los demás. Ese no es el propósito del ayuno. ¿Tú cuánto ayunas? No. Es más, quizás lo vamos a ver, pero los fariseos no solamente ayunaban 2 veces a la semana, como ya vimos, sino que también lo hacían de una forma externa e hipócrita. La práctica del ayuno realmente fue instituido allá en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero Jesús mismo, Mateo nos cita a Jesús mismo diciendo esto en Mateo 6, del 16 al 18. Cuando tú ayunes, o sea que refiriéndose a todos los que lo están escuchando, no importa si eres discípulo de los fariseos o discípulo de Juan o uno de mis discípulos. Cuando tú ayunes, cuando ayunéis, no seáis austeros. Es lo que dice Mateo en 6, 16 en adelante. En otras palabras, comparándolo a estos, cuando ayunéis, no seáis austeros. ¿Como quiénes? Como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, que andan ahí con la cara chupada. ¿Qué te pasa? Es que tengo hambre. ¿Pero por qué? Es que estoy ayunando. ¿Pero por qué? Es que nos lo pidieron en la iglesia. ¿Pero por qué? Hay ayuno para arrepentirnos del pecado. Hay ayuno para que el Señor haga cierta obra. Hay ayuno para que el Señor se mueva de cierta manera. Hay ayunos de diferentes índoles. ¿Pero por qué lo estás haciendo? Pero Jesús aquí les está diciendo, de cierto os digo, que el que lo hace con esta intención, ¿qué tiene? Su recompensa. Pero le dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los demás que ayunas. O sea, que nadie más se dé cuenta que tú lo estás haciendo. Es entre tú y el Señor. Sí, hay de esa clase de ayuno, pero también hay un llamado a la congregación a ayunar. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. O sea, que báñate, peínate, perfúmate, vístete, alégrate. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Porque al único que tienes que, si vas se me fue la palabra en español y en inglés, algunos lo hacen para apantallar, por decirlo de esta manera, pero al único que vas a agradar es al Señor. Entonces, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en lo público. Pero les dije que en el Antiguo Testamento fue cuando fue el ayuno prescrito por Dios mismo, pero era para el día de la expiación. Pero los fariseos lo hacían 2 veces por semana y por gusto. Es allá en Levítico 16, 29 que vemos, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Entonces por eso dicen ellos, estamos cumpliendo ese estatuto perpetuo. Pero dice así también, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. O sea que no vas a comer, vas a ir, humillarte. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros. O sea que este era un llamado a todo el pueblo. Pero había propósito para esto. Y había tiempo y fecha. Hazlo cada año con este propósito. Pero dice aquí, y los discípulos de Juan, y los discípulos de los fariseos solían ayunar. O sea que están diciendo también ellos, mejor estamos nosotros los que ayunamos, que cuando vino Jesús y sus discípulos a darnos mal ejemplo a no ayunar. Pero lo que Jesús está diciendo, yo tengo poder, tengo autoridad sobre el ayuno. En otras palabras, ustedes están elevando el ayuno sobre todo lo demás. Yo soy mayor que el ayuno en este aspecto. Y Mateo especifica más claramente a los discípulos de Juan como los interrogantes. Pero sí, entre ellos están los fariseos también interrogando. Pero en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1, los discípulos de Juan tenían muchas preguntas. Y hay diferencia, hermanos, entre preguntar para aprender
Y hay diferencia entre preguntar acusando o acosando. Y por eso le digo que cuando leemos las tres versiones, este es el ejercicio que hice, viendo las diferencias, comparando, analizando ahí las similitudes, etc. Pero en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, nos dice ahí Lucas 11:1, que uno de sus discípulos le dijo, un discípulo de Jesús le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea que, Jesús, tú todavía no nos has enseñado todo. Juan nos enseñó a sus discípulos a orar, los enseñó a ayunar, los enseñó a esto, los enseñó a esta otra cosa, etc. Pero queremos aprender así como los de él aprendieron. O sea que todavía tenían tendencias que querían asimilarse o asemejarse a estos otros. Pero si leemos, regresando a nuestro pasaje, hay una porción ahí al inicio del versículo que nos da a entender en el griego que estos discípulos imitaban el rigor de la vida de Juan el Bautista. Y anteriormente no ayunaban, pero se acostumbraron a ayunar como lo hacía Juan, como lo hacían los fariseos. Y ahora simplemente lo hacían como de por costumbre, no con el propósito principal de quebrantar sus corazones, de humillarse para que el Señor haga la obra, sino que ya era simplemente como hacer cualquier otra cosa. Pero en este momento, recordemos, Juan el Bautista, ¿dónde está? Encarcelado. Entonces ellos no pueden ir a Juan el Bautista a preguntarle, ni los que son discípulos de Juan, ni los discípulos de los fariseos, porque está en la cárcel. Aunque en una ocasión Jesús recibe a unos discípulos de Juan: oye, aquel pregunta que si tú eres el que esperamos o hay otro, porque estamos confusos, ¿qué pasa aquí con esto? Pero no podían preguntarle en cuanto a la diferencia de práctica. Oye, ¿por qué Jesús y sus discípulos no hacen esto como nosotros hacemos esto? Entonces ahora interrogan a Jesús, pero cuando lo leemos de los otros ángulos, lo están acusando. Tú no ayunas, ni tus discípulos, así como nosotros. ¿Por qué no lo hacen como nosotros? O sea que ustedes acóplense a nosotros, a nuestros métodos antiguos. Y vamos a ver la diferencia en unos minutitos, que Jesús les va a dar una lección allí, ¿verdad? Pero les parecía extraño que el líder principal no ayunara. Entonces, y peor, no solamente no ayuna, está haciendo todo lo contrario. Está de festín, ahí alegre, gozándose, comiendo con un pecador que se acaba de arrepentir. Así que esta vez los críticos, porque se acuerdan ahí, a ver, ¿dónde fue? En el 2:16, ¿qué dice? En el 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Pero ¿qué habían dicho allá en el 2:6? Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea que el Señor conoce sus intenciones, sus mentes, todo esto, ¿verdad? Entonces, esta vez los críticos se dirigen directamente a Jesús para que Él los escuche. Tú, Jesús, ¿por qué no ayunas? Oye, discípulos, ustedes con Jesús, ¿por qué no ayunan? Pero Marcos como Mateo, el griego que utiliza nuevamente, ustedes no guardan el ayuno como debe ser guardado 2 veces a la semana. Bandidos, desgraciados, chusma, peores, que estábamos mejor nosotros antes que ustedes vinieran a arruinarnos aquí nuestro sistema. Y realmente no importa quién hizo la pregunta o si surgió durante la fiesta, nuevamente ahí la de Leví, en la casa de Leví, que pudo haber durado hasta la noche, cuando comenzaba a las 6 de la tarde, uno de sus muchos ayunos que hacían entre semana, 2 de ellos, ¿verdad? Pero ya era simplemente otra cosa que hacer. Pero Juan el Bautista, cuando él ayunaba, tenía 2 propósitos. Nuevamente, que
dirigir y apuntar a la gente hacia el arrepentimiento de sus pecados y preparándola para la venida de Cristo. Y este era un tiempo de reflexión que incluía el ayuno, la oración, meditar en su palabra, anhelando esa venida del Señor Jesús. Y era una señal externa de humillación, de pena, de un corazón contrito, quebrantado, arrepentido, desechando pecado. Señor, cámbiame, transfórmame. Hermanos, el ayuno lo que debe hacer es despojar el cuerpo de la comida y traernos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que cuando despojamos el pecado de nuestra vida, lo espiritual, entonces tiene que ir de la mano. No solamente es traspasarse y no comer, sino que reemplazarlo con algo espiritual, una transformación, un cambio de vida allí. Pero en este momento los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar en preparación para su venida. ¿Por qué? Porque Él ya está con ellos. Y Jesús, sin embargo, nuevamente no condena el ayuno, porque si regresamos allí al inicio de nuestro capítulo, ¿dónde fue? En el capítulo 1, que prácticamente Marcos simplemente lo resumió, que fue impulsado al Espíritu Santo y estuvo ahí en el desierto en el verso 13, 40 días y era tentado por Satanás. Pero Marcos no nos menciona explícitamente el ayuno, pero sabemos que Mateo, en el capítulo 4, versos 2, nos dice que ¿cuántos días ayunó el Señor? 40 días. Pero era con un propósito de iniciar y lanzar su ministerio, preparación, dirigido por el Espíritu Santo. Pero los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, martirizándose para mostrar cuán santos eran ellos. Pero Jesús les va a explicar que el que ayuna simplemente para impresionar, a Dios no lo impresionas. Y lo hace simplemente por gusto, para ser reconocido. Ahí está tu aplausito. Es más, es así. Porque ni eso merece. Pero estos fariseos y escribas y los discípulos de Juan y sus discípulos, quizás movidos tal vez por la imagen del banquete que acaban de presenciar o están presenciando todavía. Se trata una vez más para ellos, de una conducta escandalosa del Señor Jesús, porque ya se escandalizaron de que, ¿quién se cree? ¿Por qué perdona pecados? Solo Dios perdona pecados. ¿Y quién se cree sanando y haciendo todo esto? Y ahora, ¿quién se cree él? ¿Que para él no aplica esto? Pero ¿quiénes eran los que creían que no aplicaba lo otro? Eran ellos, los hipócritas. Por eso Jesús los llamó de esta manera. Pero, nuevamente, no sabemos si fue esta la situación que lo creen ahora escandaloso, que no ayuna como nosotros. Y más concretamente ni sus discípulos ni él. Y aquí es donde el maestro les va a contestar prácticamente. Pero el ayuno que los discípulos de Juan y los fariseos practicaban escrupulosamente es solo el pretexto externo para una doctrina más profunda que la comunidad debe recibir de los labios de Jesús en unos segundos. Así que en aquel ejercicio que debe ser penitencial, no se trataba aquí tampoco del ayuno público y general, como el que practicaba nuevamente todos los años todo el pueblo para el día de la expiación. Y para se convocaba a todos en este aspecto, en determinadas ocasiones. Pero aquí estamos hablando de un ayuno libre, no ordenado en el sentido, este día se ordenará, sino un ayuno libre y particular. Que el que mencionó allá Mateo 6:16, que ellos se creían la gran cosa por hacerlo. Especialmente los fariseos, ¿verdad? Ahí en el Lucas 18 que mencionó que lo hacían 2 veces. Pero los discípulos de Juan, el Bautista, ellos continuaron distinguiéndose de los discípulos de Jesús y de los discípulos de los fariseos, como un grupo aparte. Pero creían que ellos estaban en lo correcto. Pero los discípulos de los fariseos creían que ellos estaban en lo correcto. Pero en esto se unen. Oye,
Nos vamos a unir en contra de ustedes, Jesús y tus discípulos. Ustedes no son como nosotros. Y hermanos, idealmente el ayuno permite concentrarse en lo espiritual y no en las necesidades físicas. Pero este no era el caso para los hipócritas, escribas y fariseos. Pero continuemos ahí en Marcos 2:19. ¿Qué les dice Jesús? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tiene consigo al esposo? No pueden ayunar. Aquí les está diciendo Jesús, el presente tiempo es tiempo de gozo, es tiempo de celebración, es tiempo de fiesta, mientras el esposo está aquí. En el griego, si lo leyéramos de esta manera, esta pregunta, así como, porque Jesús está contestando la pregunta de ellos con una pregunta. Y a veces este tipo de preguntas se le nombra una pregunta retórica, que por decirlo así no tiene respuesta. Pero por decirlo así, tiene respuesta porque ya conocemos la respuesta. O sea que, en otras palabras, es un rotundo no. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¡No! Porque dice entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. O sea que la imagen aquí que el Señor les está presentando es de las bodas. Y ustedes saben y conocen que una boda es de alegría, de gozo, de festejo. Es una expresión aquí figurada la que está haciendo Jesús. Está comparándose a sí mismo y su reino con una boda. De tal modo que el contexto total nos descubre la intención de la iglesia primitiva aquí. Para la iglesia primitiva no se trataba de la conducta concreta de Jesús y de sus discípulos, ni siquiera de una advertencia concreta relativa a su propio comportamiento en la cuestión del ayuno, sino de algo mucho más importante. ¿Qué cosa? De una comprensión más profunda del advenimiento de Jesús y de la era que con él se está iniciando. Aquí el Señor va a hacer una doble comparación. Y algunos consideran que es una triple comparación. Va a comparar lo de un paño, de un trapo, de una vestimenta, y la del vino nuevo y sus odres, sus tinajas o sus envases ahí. Pero ellos ya conocían esto. Y mucho de esto estaba relacionado también con las bodas. La boda de Caná se vio algo similar. Pero aquí la idea expuesta en la palabra central del novio y los invitados a las bodas. Para los orientales, hermanos, en los tiempos de las bodas, era motivo de mucha alegría. En algunos casos, exceso de alegría. Pero llegaban muchos invitados, especialmente los amigos del esposo. En uno de los pasajes se refiere a los hijos de la cámara nupcial. Que debían tomar parte en la alegría y el regocijo de la pareja nupcial. Pero aquí las bodas se convierten en una imagen del tiempo de salvación. Y no tenemos el tiempo para ir a ver todas las citas, pero Oseas, Isaías 62, Isaías 61, 61:10 y 62, 5 y 6 nos hablan de esto. De prácticamente el gozo del novio sobre la novia. Se gozará Dios sobre ti, así como se goza el novio sobre la novia. O sea que Cristo es el novio, la esposa es la iglesia, es la novia en este aspecto. También en estos tiempos la teología rabínica mantiene esta imagen reforzándola con la aplicación alegórica de cantar de los cantares, como Jehová e Israel. ¿Han leído el Cantar de los Cantares? Sí. Y parece que simplemente es un romántico ahí declarándose a su amor, ¿verdad? Pero la idea es de que es Dios sobre su pueblo. Y de este modo interpreta Jesús su presencia ahí entre ellos, como el tiempo de la salvación, en que Dios cumple sus promesas
de una manera muy hermosamente. En ese tiempo también era inconcebible que los invitados de bodas estuvieran ayunando, porque el ayuno es también cuando estás de luto. Mateo, en esta misma historia, de su ángulo, en 9:15, él dice que no es lógico que estén de luto. Aquí Marcos, ¿cómo lo dijo? Contestando la pregunta de ellos. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos? En otras palabras, no pueden ayunar. Pero Mateo en 9:15 dice, no se puede estar de luto cuando se está de boda. En otras palabras, la alegría de la salvación que se abre con la presencia y la proximidad de Jesús entre ellos debe también reflejarse en la conducta de sus discípulos. Ellos están alegres, están contentos, no están de luto, no están tristes. Así que el júbilo nupcial no se compagina con el ayuno y las lamentaciones fúnebres. Les va a decir Jesús, hay tiempo para eso y vendrá un tiempo. Pero la iglesia primitiva comprendió esta doctrina, también introduciendo en su liturgia el júbilo escatológico. O sea que sus celebraciones, ¿se acuerdan de que cuando el apóstol Pablo está visitando de iglesia en iglesia, tenían los compañerismos de ágape, que se le nombra, ¿verdad? También, ¿qué hacían juntamente con estas comidas, usualmente? ¿Qué celebraban? La cena. O sea que comían, celebraban, tenían las cosas en común, como nos dice el libro de Hechos 2:46, que tomaban juntos todos el alimento con alegría, pero también con sencillez de corazón. O sea que humildemente, pero con alegría, no en luto, no en ayunos. Entonces está preguntando, ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto? No ayunan, porque el ayuno va de la mano con el luto, con el dolerse, con el quebrantarse, con el estar afligido en este aspecto, porque el esposo está aquí. Entonces, por eso Jesús está utilizando la imagen de bodas, la ilustración del esposo, diciendo, yo soy el esposo aquí presente. La iglesia es la esposa. Pero durante toda la semana de la celebración de la boda, los rabinos conocían que en una boda tradicional, ellos reconocían esto, que el gozo era más importante que el observar los rituales religiosos. O sea que en una boda ellos sí hacían a un lado el ayunar 2 veces entre semana, porque una boda en estos tiempos se celebraba toda la semana. Ahí está bien hacerlo. Pero ahorita ustedes están en una fiesta cualquiera, no es una boda, decían. Pero ustedes conocen, por eso les dio esa imagen. En los días de Jesús, algunos rabinos declaraban que si la observación de cualquier ley se interponía de tener un buen tiempo durante la boda, no debía guardarse la ley. O sea que nuevamente ahí se contradecían ellos. Porque decían que podían ir y disfrutar de un buen tiempo, de un banquete, de una boda, de un festín, porque eran tiempos extraordinarios de festejar. Y los tiempos, las ciudades de este lugar lo hacían, y aún muchos de los pueblos del este solían hacer esto. Hacer a un lado todo para celebrar en este tiempo. Pero bueno, por eso Jesús les usa esa imagen. Es tiempo de boda, esta semana, por decirlo así, durante mi presencia aquí. Así que el mensaje de Jesús va a ser directo, va a ser audaz y va a ser claro. Les está diciendo, yo no soy como los discípulos de los fariseos, ni como ellos. No soy como los discípulos de Juan, el Bautista. Yo soy el Mesías, les está diciendo. Yo soy el esposo, el pueblo de Dios, la esposa. Así que sea donde yo esté, es apropiado que tengamos el gozo, el cual se asocia con las bodas. Sí, un día vendrá la boda del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Pero dice, en este momento es como una boda porque estoy presente.
Así que por eso la analogía de una boda aquí es familiar para ellos, es algo conocido para ellos. Yo soy el novio, está diciendo. Entonces es por esto que usa esta imagen. Es moralmente imposible combinar el ayuno con una fiesta de alegría excepcional. Pero Juan lo dijo de esta manera en Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Gócense porque aquí está el novio, les está diciendo Jesús. Que se goce la esposa porque está presente el novio en este momento. Pero un día el esposo y la esposa serán reunidos. Pero les va a decir en unos segundos, pero gócense mientras el novio está aquí porque se les va a quitar en un momento. Pero en Oseas 2, la relación de Jehová con Israel también se menciona repetidamente como bodas. Y Jesús está utilizando nuevamente estas figuras de relación entre él y sus discípulos. Y muy a menudo en el Nuevo Testamento se va a utilizar. Juan, Mateo, muchos otros lo utilizaron. Aún los apóstoles en 2 de Corintios, capítulo 11, Efesios 5:27, utiliza esta imagen de que el esposo debe amar a su esposa como, hermanos. Así como Cristo amó a su iglesia en Apocalipsis 19:7, también en el Apocalipsis 21:9, nos ayudan a entender esta imagen. Pero por eso Jesús se comparó a sí mismo con un esposo, porque el Antiguo Testamento, otra vez desde allá, considera a Israel, a la iglesia, ahora como la esposa. Pero hay muchos pasajes. Pero ¿se puede ayunar? No, en este momento no. No en el sentido de estar triste y quebrantado, afligiéndose, humillándose para que el Señor haga algo, porque ahorita está el presente. Entonces el verso 20. Pero le dice, pero, aquí está un contraste, ¿verdad? Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. No tengo el tiempo para desglosar aquí el griego. Les será quitado, pero solamente un saborcito. Si usted va al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5 en adelante, el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, y da una lista larga de cosas que ustedes deben quitarse. Pero después también usa la misma palabra de una forma diferente. También dice, hagan morir el viejo hombre y todo de lo que está viciado. Y habla una lista larga de pecados. Quítense y hagan morir van de la mano. Y aquí es la misma idea. Hagan morir y quítense, despójense. Es la misma idea de aquí. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. El hagan morir las cosas malas para que venga lo bueno. Hay que quitarse lo malo para vestirse de lo bueno. Pero aquí les está diciendo Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. En otras palabras, es una alusión a la muerte de Jesús que se aproxima, pero no será cualquier clase de muerte, sino será una muerte violenta que será arrebatado y quitado. No porque Él no puede defenderse, sino porque Él mismo se entregará. Por eso dice, vendrán días. En aquellos días, ahora sí, será el tiempo para ayunar. En aquellos días ayunarán. No les está ordenando que lo hagan, sino que ustedes lo van a hacer voluntariamente, porque va a ser necesario. Jesús sabía que su presencia física inmediata no estaría siempre con los discípulos. Así que cuando Él no estuviera con ellos físicamente,
entonces ese sería un momento más apropiado para ayunar. Habría motivo. Y no obstante, hay aquello que sí induce a la tristeza, a la lamentación fúnebre, pero también no es de algo para siempre. La palabra que se añade a la imagen de las bodas habla de los días en que les quitarán al esposo a los invitados de las bodas. Así que para la iglesia primitiva el esposo era Jesús en persona y ella pensaba en su muerte también, sabía que sería quitado. Pero simplemente Jesús hace esta mención y regresa a contestarles ahí su pregunta. Pero ahorita es momento de alegría. Vendrá un momento, pero no es necesario hasta ese momento. Así que la venida de Jesús es como un amanecer y la nota fundamental del nuevo día es el júbilo enviado por Dios. Así que esta verdad, hermanos, es siempre válida para la iglesia primitiva. Aun cuando la muerte de Jesús sucedió y limitada oscuridad hubo en ese momento, y sí permite las tinieblas y lo malo operar en este momento, ahora en este tiempo intermedio, ayunen, esperando. Si hay algo malo en sus vidas, ayunen, contrístense, quebrántense, arrepiéntanse, cambien, para que el esposo encuentre a su esposa como, hermanos, llena de manchas, arrugada o... Entonces, este es el propósito del ayuno. Pero un día Él vendrá. Un día Él vendrá. Y la venida definitiva de Jesús en gloria. Hay que pensar, sí, en su muerte del Señor, pero en su venida del Señor. Hay un verbo que se encuentra en Marcos, en Lucas y en Mateo. Y no se encuentra en ninguna otras partes. Pero nuevamente, implica esto de que la muerte de Jesús será violenta. Y sí, eso nos dará motivo para ayunar momentáneamente, pero Él nos renueva las fuerzas para hacer la obra, para hacer el trabajo, hasta el día que Él regrese por su esposa, por su prometida, por su novia, que Él vendrá. Y estén listos esperando esta venida. Entonces ayunarán por su propia voluntad. Es como lo dice el griego, en ex arbitrio, no en ex imperio. En otras palabras, ayunarán voluntariamente, no que se les tenga que exigir, hermanos, vamos a declarar ayuno, sino que voluntariamente esperando esa venida. Tenemos muchas instancias de esta predicción en Hechos, en el capítulo 2, verso 13, en Hechos 13, del 2 al 3, en Hechos 14, 23, etc. Pero el verso 21 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Aquí la ilustración de los vestidos y de los odres que vamos a ver enseguida. Y es una relación con la nueva obra de Jesús, su reino, por decirlo así, porque el reino que está establecido por los fariseos, por los escribas, por los religiosos, es lo viejo y no cuadra, no cabe. Y aquí vamos a ver esta tensión aquí y cómo Jesús la va a explicar de diferentes maneras. Y va a enfocarse en la penitencia y su seriedad, la seriedad de la penitencia, hasta llegar a una nueva exaltación y práctica del ayuno y de la alegría de la salvación en la iglesia. O sea que cuando eres salvo debe haber alegría y gozo cuando Jesús viene a tu vida. Pero si hay pecado en tu vida, hay que ayunar y contristarte y arrepentirte, esperando la venida del Señor nuevamente para que te encuentres sin mancha y no arrugado como parte de la iglesia. Y aquí vamos a ver que estos últimos dos versículos son una doble comparación que expone la misma idea. Con Jesús ha ocurrido en el mundo algo totalmente nuevo, está diciendo, con mi venida. Y no es compatible con el gobierno anterior que está en orden, el orden viejo.
Así que cuando los profetas hablaban de algo nuevo, se trataba de la creación y el orden divino nuevo que tendría lugar en los últimos tiempos. No tenemos el tiempo para ir a ver a Jeremías, pero según Jeremías, Dios quiere establecer una nueva alianza entre Dios e Israel, el novio y la novia, el esposo y la esposa, por medio de la cual Él escribiría su ley en el corazón y en el alma de su pueblo, nos dice Jeremías 31:31. Pero también según Ezequiel, Dios dará a los suyos un nuevo corazón y les pondrá en las entrañas un espíritu nuevo. Y eso lo encontramos en Ezequiel 36:26. Pero según Isaías, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 65:17 y 66:22 nos dicen esto. Pero también Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. También Jesús les dijo, os doy un mandamiento nuevo. Porque ustedes han aprendido que es ley por ley. Te dan en los dientes, tú también reviéntale los dientes. Te dan, hacen algo, tú también dales una cachetada, ¿verdad? No, no será así con nosotros. El que quiere ser el mayor, será el servidor. Y les dice, ustedes saben cómo gobiernan los líderes de esta nación, ¿cómo lo hacen? Dice aquí, yo mando. No, ustedes humíllense. Sujétense en este aspecto. Entonces, algo nuevo. Pero diríamos, bueno, ¿qué nuevo? ¿Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Acaso no era eso el antiguo? Es que ustedes no lo han entendido. Hay que amar a Dios con todo y amar al prójimo de la misma manera. Es nuevo para ustedes porque no lo han estado practicando. ¿Se acuerdan de aquel religioso que era el doctor de la ley? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo lo interpretas? No, pues dice así, amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué no lo has estado haciendo? Señor, es que no sé quién es mi prójimo. Ah, pues déjame te cuento una historia. Y le cuenta la historia del buen samaritano, ¿verdad? O sea que ¿por qué? Es nuevo para ti porque no lo has escuchado, pero digo, lo sabes, pero no lo has practicado. Pero lo nuevo es la salvación que ha venido y la bendición divina que con su ministerio, su doctrina, su poder, su autoridad, su potestad, su todo empiezan a quebrantar el dominio antiguo del maligno. Nos dice Isaías 1:27 de esta manera, que pueden rastrearse a lo largo de toda su obra salvífica hasta que su muerte expiatoria sea establecida en la nueva alianza que nos dice Isaías 14:24. Pero nuevamente una nueva orden, un nuevo gobierno. Pero aquellos esperaban, este es el que nos va a restaurar, este es el que nos va a defender de... Aún algunos de sus propios discípulos no habían entendido lo nuevo que el Señor... Bueno, esperábamos a alguien fuerte, valiente, con una espada, pero entró en un burrito. No, un día regresará como hermanos. Y una espada y de su boca y juez justo. Pero aquí la doble comparación, que es breve, y cualquiera que sean las circunstancias y el contexto en que Jesús las haya pronunciado originalmente, revela su conciencia de estar anunciando su reino, su orden, lo nuevo, sus tiempos, el tiempo de Dios. Y la novedad de la que Jesús está hablando, y que no, lo antiguo, los fariseos, los discípulos de Juan, lo están queriendo poner sobre y agarrar, por decirlo de esta manera, comprar una tela nueva o conseguir una tela nueva para remendar un vestido viejo que se está pudriendo y se está cayendo. No tiene sentido. Les está explicando Jesús en ciertas maneras. Mejoraste un vestido nuevo de esto. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Ustedes y mi persona nos encontrábamos que nuestro mejorcito es como un trapo ¿de qué?
de inmundicia. ¿Estábamos donde? En el lodo, en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso. Pero hay que quitarnos esas ropas, eso sucio. Y el Señor nos viste de su manto de justicia, de su ropa nueva. ¿Se acuerdan del joven pródigo? ¿Dónde estaba? Enlodado en el chiquero con los marranos. Tuvo que arrepentirse, humillarse, contristarse, ayunar, orar y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay acción, hay arrepentimiento. Pero ¿qué vino el Padre? ¿Y lo vistió? Con su ropa, su manto de justicia, sus anillos, su calzado. ¿Y qué hizo? Hizo una fiesta. Hubo celebración y fiesta. Ya no es hora de ayunar ahí, es hora de celebrar. El ayuno tenía que venir del joven, decir: aquí tengo hambre, estoy hasta comiendo de lo peor, pero el menor en la casa de mi padre está mejor que yo. Es ahí. Entonces no tiene sentido, les dice. Ya como les dijo, no tiene sentido que un médico no se relacione con el enfermo. Yo soy ese médico. Y no lo habían entendido. Tampoco tiene sentido que la ropa nueva la rompas, la cortes, la tela nueva, porque se compraba tela nueva para hacerse algo nuevo. No tiene sentido que de ahí le moches un pedazo, le cortes un pedazo para remendar lo que ya no sirve. El sistema antiguo realmente no sirve. ¿Ustedes quieren que nos acoplemos a esto? No es así. Eso tiene que deshacerse para que funcione de esta manera. Así que es una palabra amplia y audaz que nuevamente el Señor les está hablando y les está introduciendo todo lo nuevo, la salvación, el reino. Ya se había hablado, se había anunciado, pero para ellos lo han ignorado todo. El tiempo de salvación ha llegado. Aquí arranca nuevamente el cristianismo. Pero hay mucho más que pudiéramos hablar ahí, pero se me está yendo el tiempo. Pero es tiempo de alegría, es tiempo de gozo. Y nadie pone un remiendo nuevo. Ustedes saben que es ilógico, ustedes mismos no lo hacen. Y ahora quieren que nos acoplemos a esto, al vestido viejo, no. El peligro de tratar de poner algo nuevo en algo viejo es claro para ustedes. Ustedes entienden esto del paño, del vestido. Cuando vas a ir a una boda te pones tu mejorcito, pero no compras algo nuevo para remendar los trapos más viejos con lo que trabajas. Algunos de nosotros tenemos ropa para trabajar afuera, ¿verdad? En la yarda. No nos ponemos ahí en nuestra camisa dominguera para cortar la yarda, ¿verdad? Dice, no tiene sentido comprar algo nuevo para acomodarlo a lo viejo. Así que intentar añadir el nuevo evangelio de Jesús al antiguo sistema legal, a su legalismo que están poniendo sobre Jesús, su sistema judío, no funciona, no ha funcionado, no se puede remendar porque no tiene solución, no es la solución. Yo soy la tela nueva, el vestido nuevo, entonces mejor acóplense a esto ustedes. Así que esta parábola lleva su parábola compañera ahí, como nos dice Marcos, ¿verdad? Lo presenta de diferentes ángulos. Y se requiere de una nueva forma de pensar, se requiere de un nuevo corazón, se requiere de una transformación aquí, completa. Así que un remiendo de trapo, un remiendo arrancado de la tela nueva para arreglar lo viejo no funciona. Es una locura para... y ustedes saben esto. Pero en el griego dice, ustedes ni actúan así de esta manera. O sea que si un hombre actúa así, de comprar algo nuevo para remendar lo viejo, ustedes pensarían que están locos. Pero aquí me están tratando de loco a mí, que no me acoplo a su sistema, que no funciona. Y pudiéramos ir a ver Efesios 4:23, Hebreos 8:8 y 13, pero no tenemos el tiempo por el momento. Así que tales prácticas, aunque no presentes en la ley de Moisés, porque ellos se las habían añadido, habían llegado a ser muy importantes para los judíos y para sus discípulos, para los discípulos de Juan, y la están poniendo sobre la autoridad de Jesús. Y aún sobre Jesús mismo, no solamente su autoridad. Pero Jesús les da una respuesta rápida. Nadie hace duelo
en una boda. Es locura, ustedes saben. Nadie consigue un trapo nuevo, una tela nueva para remendar lo que ya no sirve. Nadie lo hace. Y les va a dar otro ejemplo. Y con este ejemplo tampoco está diciendo que Jesús está aprobando ciertas cosas o ciertos estilos de vida, etcétera. Porque les va a dar otro ejemplo aquí enseguida. Así que nadie ayuna cuando está de boda. Nadie pone una tela nueva a algo viejo, ¿verdad? Porque el novio está aquí, es tiempo de fiesta. Cuando se les quite, ya esa es otra historia. Y va a ser una muerte violenta. Prepárense para ese día, pero no es el momento. Sí, viene la cruz, algo violento, un maltrato. Va a traer tristeza, va a traer dolor, va a traer temor, va a traer angustia. Y algunos de ustedes hasta se van a achicopalar. Pero ahorita he traído vida abundante, vida espiritual, vida renovada. Así que estén contentos, estén alegres. Verso 22. Y ahí terminamos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, los odres de este tiempo eran de ciertas telas, de ciertas, ya sea que pelo, se me fue la palabra, cueros, gracias, cueros de animales, y un cuero se puede expandir. Cuando mi esposa y yo nos casamos, teníamos ahí unos muebles que por ahí hemos encontrado en un basurero, prácticamente, pero me pedía ella ahí unos sofás, y pues nos sacrificamos y los compramos. Supuestamente cuando nos los vendieron, nos vieron venir y pues nos aprovecharon de nosotros, que supuestamente eran de cuero, eran de piel, pero después descubrimos que decía abajo hechos en China y que era imitación, ¿verdad? Y nos los vendieron supuestamente por buenos, pero según nos vendieron un tratamiento que le puedes echar ahí y que eso lo suaviza, porque cuando va pasando el tiempo, ¿qué se va haciendo? Se van secando y luego... las hermanas que limpian saben de esto, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Se comienzan a dañar, ¿verdad? Se hacen grietas y de la misma manera también, que aunque los que son conocedores, ¿verdad? Que en estos odres o estos contenedores puede preservarse el uno al otro, pero lo nuevo va a echar a perder lo otro y lo va a romper, porque se tienen que ir haciendo añejos juntos, ¿verdad? En este aspecto. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, dice Jesús. Nos está diciendo aquí una receta para que cada uno tenga su odre ahí en la casa, ¿verdad? Él les está diciendo, ustedes conocen esto. Todo mundo sabe esto, o sea que era lo común. Así sucede. Tú no puedes ahora acomodar la nueva vida a los viejos patrones. En otras palabras, les está diciendo... Está intercambiando otra vez el ayuno en la fiesta, la tela con la ropa vieja, porque prácticamente el vestido nuevo se está comparando con cenizas, lo que ya se ha podrido, ya no sirve. Ese es el extremo. Y aquí también, intercambiando los... Y la idea es esta. La verdadera justicia, la tela nueva es lo que necesitas, no tu autojustificación que te crees que estás bien. Eso está podrido, está roto, porque nosotros nos encontrábamos muertos ¿en dónde? En nuestros delitos y pecados. Entonces, no funciona acoplar esto a esto. Esto tiene que ser transformado a esto. Así que a través de los, de los siglos, las antiguas formas han sido rígidas, han sido modificadas, se le ha alterado, se le ha añadido y no es un sistema bueno. Entonces por eso traigo yo el reino de Dios, lo puro, lo santo, lo bueno, lo justo. Y ustedes conocen estas lecciones, entonces no se las tengo que explicar. Pero Jesús está introduciendo algo nuevo, no para remendarlo con lo viejo o enmendarlo
modificarlo con lo antiguo. Entonces no funciona. Pero también Jesús no vino a destruir lo original que fue dado. Lo original se ha malinterpretado, se ha modificado, se ha cambiado a la propio beneficio. Porque ¿qué hacían los hipócritas? A todo el mundo le dictaban, no hagan esto. Y ellos, a mí no aplica. Pero ahora aquí, ¿por qué a ti no aplica esto del ayuno? ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién te crees al hacer esto? Pero Jesús vino a cumplirla. Era nueva para ellos porque no le estaban dando su verdadero significado, su interpretación, no la estaban aplicando correctamente. Pero ya los profetas habían anunciado mucho de esto, ¿verdad? Pero el gozo del nuevo mensaje ya no podía ser contenido de los marcos del legalismo, porque eran legalistas los judíos estos. Como el vino no puede ser echado en lo viejo, el nuevo, por lo consiguiente, esto no cabe ya, realmente no cabe, no funciona. No puede guardarse en odres viejos. Pero ahí en el griego, si lo leyéramos así, dice kai odeis balei. Y esta segunda parábola expresa con más fuerza la lección de que un nuevo sistema se necesita, una nueva forma se necesita. Y lo lleva aún más allá de donde ellos lo han llevado. No solamente esto no es parte del sistema viejo, sino que se necesita uno nuevo, el nuevo sistema. Esto es el todo. No es esto más esto, o no es esto siendo añadido o modificando esto, porque esto es lo que ellos eran buenos, modificar y añadir. Más de 30 leyes le habían añadido y modificado ellos a todo, y esperaban que todo el mundo las cumplieran. Pero no es esto más esto, no es quitándole esto para lo que me conviene. Pero ¿qué hacemos nosotros con la palabra del Señor a veces, hermano? A veces agarramos un pedacito de aquí, nos agarramos de este versículo, como que, este no es para mí. Y se agacha uno y le pega al hermano otro, ¿verdad? Y también se agacha y a veces rebota y le pega al pastor en la frente, pero... si usted lee la versión de Mateo, de Lucas, la compara con Marcos, una de las versiones dice que no solamente se arruina todo, sino que se derrama, se tira, se viene al suelo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pasaría si agarramos lo nuevo y lo intentamos encajar. Pero eso es lo que la persona vive haciendo el día de hoy. Buscamos felicidad y queremos encajar esto o lo otro. El único que puede llenarlo todo y es nuestro todo es Él. No es de acoplarnos. Hay religiones hoy que agarran un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito del cristianismo, un poquito del judaísmo, un poquito de acá, etc. Pero no funciona de esa manera. Ambos, va. El que cree que puede ser salvo por sus buenas obras va a tener una triste noticia. ¿La iglesia salva, hermanos? No. El que cree que su iglesia lo va a salvar va a tener un triste encuentro ahí. Pero bueno, pudiera haber mucho más ahí. La palabra que usa para pieles viejas, ya están estiradas al máximo. Tal vez también ya han sido remendadas lo suficiente, así como un vestidito ya o una ropita toda parchada que ya no tiene más remedio. Y pudiéramos ver pasajes en Salmos, en Job, en Josué, etc. Pero hasta el momento ya hemos tenido por lo menos 4 instancias de la enseñanza de Jesús usando historias o parábolas. A los pescadores, ¿cómo les dijo? Vengan tras mí, los voy a hacer de hombre. Ya él se presentó como el esposo, el novio, ¿verdad? Ahí el vestido y el parche. Y ahora el vino y los odres, ¿verdad? Pero Marcos nos lo está presentando todo así, breve. Pero si se usaba, por ejemplo, en estos tiempos, una piel de cabra cocida, por los bordes, formaba una bolsa, hermética, y esto era como tu mochilita. Yo me compré 2 mochilitas, no para el vino, sino para el agua, pero se le nombra también bolsa de camello. Pero es una mochilita chiquita
y ahí llevas tus 3, 4, 5, 6 litros de agua y ahí a través de lleva ahí tu manguerita para ir tomando agua si vas a correr un maratón o más largo, ¿verdad? O si vas a viajar simplemente largas distancias, ¿verdad? Pero era tipo como una bolsita, así como nuestra vejiga que mantiene el agua también, ¿verdad? Pero para cuando contenía este vino, se iba estirando. Es más, no sé por qué a mi hija mayor le gusta ver estos programas, pero le gusta ver un programa que se llama Mi Vida de 600 Libras. No sé si ustedes han visto esto. Pero es una serie de programas de personas en este país que la mayoría pesa más de 600 libras. Algunas 700 libras. Pero hay un médico en Houston que es el único que lo hace hasta el momento. Y él ya está ancianito, es un médico iraní. Pero él no hace esta operación en ninguna persona a menos que baje de 600 libras. O sea que tiene que mostrar el deseo y les ayudan de 1000 maneras. O sea que con terapias, con nutrición, programas, y invierten mucho dinero en ellos para que bajen de peso, ¿verdad? Pero a lo que él hace, que si ve esa transformación y ese cambio, les saca una gran parte del estómago. Pero ¿por qué no lo hace si no bajan de 600 libras? Porque el estómago, como visto en estos programas, puede irse expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo. Pero si le quita un pedazo, prácticamente les cierran el estómago y les dejan un poquito de estómago y ya no tienen hambre. Pero luego al rato comen más y ese poquito que quedó se vuelve a expandir y se vuelve a expandir. Pero llega el momento que ya no puede expandirse y se puede morir ahora de esa expansión. Y por eso, si no ve ese cambio, no lo hace. Pero han habido algunos que se los ha hecho porque cambiaron un rato, pero ya se sienten mejor y luego le entran fuerte. Pero estas bolsas herméticas también se iban expandiendo mientras se iba haciendo añejo el vino y podían conservarse, pero ahora ya se expandieron lo suficiente que ahora le echas algo nuevo, porque eso nuevo va a expandir más, entonces por eso no funcionaba. Pero ustedes están llenos de tanto mugrero que el ponerle lo nuevo ya no lo aguantan. Cualquier cosita. ¿Qué se ponían a ellos ahí a escudriñar? El anís y el comino, ¿y cómo dice la menta? La menta, pero dejaban pasar lo más importante. Pero los fariseos eran tan rígidos como aquellos viejos odres, les está diciendo Jesús. Ya no pueden aceptar que la fe en Jesús no está restringida ni limitada a reglas o normas de hombres que ustedes han impuesto. Nuestro corazón, al igual que un odre, se puede endurecer e impedir que aceptemos la nueva vida que Cristo nos ofrece. Es más, hasta la mayoría de nosotros no nos gustan las nuevas ideas porque nos ajustamos, nos acomodamos a lo que ya hemos hecho. ¿Sabe cuál es una de las palabras más fuertes en la iglesia local hoy en día? No solamente en la nuestra, sino a nivel global. Dicen, nunca lo hemos hecho de esa manera. O sea que como que si Dios no pudiera operar de diferentes maneras. Y se ponen y se contraponen a nuevas ideas, nuevos métodos. No estamos diciendo de echarle agua al evangelio, sino que estamos hablando de sistemas y métodos. El sistema y el método, hermanos, no es más importante que el evangelio. El evangelio, Jesús, es más importante. Entonces sus corazones estaban tan duros como el odre, tan endurecidos, que impedían aceptar a Jesús como su Salvador. Así que mantengamos nuestros corazones abiertos y dóciles para aceptar la verdad del mensaje transformador de Jesús. No seamos odres viejos o pellejos viejos. O no seamos trapos que estamos listos para ser tirados porque no queremos ser renovados y transformados. Queremos que lo nuevo se adapte a nosotros. No, que no sea así.